vamos a ver un tema que no es nuevo, ya tiene muchos años que existe, esto no es nuevo, ya tiene miles de años que existe todo esto del homosexualismo. Lo vamos a tocar ahorita. Este es un tema que tendría que llevarnos mínimo unas 4 horas, 5 horas, pero el tiempo no nos favorece ahorita. Necesito que me ponga atención, voy a hacer lo más breve que pueda para poder entender esto. Sí es un tema controversial, pero ahorita se lo voy a explicar lo más fácil que usted lo puede entender. Vamos a hablar acerca de Sodoma y Gomorra, como usted ya escuchó, ya por ahí puso atención a la lectura. Habla acerca del homosexualismo. Si usted ya leyó o tuvo por ahí a bien toda la semana estar leyendo lo que es el capítulo 18, ¿no es cierto? 19, espero que lo haya entendido. Esto es muy fácil de entender. Los mandamientos de Dios están por encima de los mandamientos del ser humano, para que no haya confusión. Los mandamientos de Dios están por encima de los mandamientos del ser humano. Los mandamientos del ser humano son movibles, y si usted se ha dado cuenta, los mandamientos del ser humano lo mueven cada vez, o lo mueven con las generaciones, todo esto se mueve, pero los mandamientos que son de Dios son inamovibles. ¿Sí me entendió? Esto que está aquí no se puede modificar. No podemos modificar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si entendemos este concepto, que Dios está por encima de los mandamientos del ser humano, ya entendimos lo que es la palabra de Dios. ¿Hasta aquí fui claro? Ahora, estos mandamientos, mientras no se opongan a lo que está aquí arriba, todo está bien. Si hay algo que no concuerda con los mandamientos de acá, Dios nos ha dado ese poder de discernimiento. Si esto se pone en contra de esto, tengo que tomar una decisión. ¿Sí me entendió? ¿A qué me refiero con esto? Si esto se opone a lo que dice la palabra de Dios, entramos en un conflicto. Pero Dios que me ha dado el discernimiento, Dios que me ha dado la palabra de Dios, cuando yo leo, no debe de haber ningún problema para el cristiano. ¿Sí quedó claro? Si usted lee la palabra de Dios y usted ha leído acerca del homosexualismo, Dios es muy claro en su palabra. ¿Sí quedamos claros? Entonces, lo que rige al ser humano es lo que está acá arriba, no lo que está aquí. Lo de aquí es movible por el ser humano, pero si se opone a lo que está acá arriba, entramos en un conflicto muy severo. Pero un cristiano no debe tener ese conflicto, porque él conoce la palabra de Dios y no debe de haber conflicto en tomar decisiones. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me entendió? Si usted entendió este pequeño ejercicio, ya entendió la predicación y si quiere ya los podemos ir. ¿Sí quedó claro? Porque hoy las leyes humanas están cambiando. Que los homosexuales, que se pueden casar, que las lesbianas se pueden casar 2 mujeres, 2 hombres. Esto que está aquí va en contra de lo que está acá arriba. Entonces, si va en contra de aquí, yo que tengo discernimiento tomo la decisión. Esto no me conviene creerlo. ¿Por qué? Porque rige lo que está acá arriba. ¿Sí quedamos claros? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que habíamos visto ya la semana pasada. Usted recordará todo esto si es que vino, si es que no se durmió y puso atención. Esto lo vimos la semana pasada, solamente es dar hincapié a lo que vamos a ver ahorita. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí ya está hablando que hay pecado en Sodoma y Gomorra. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces aquí ya Dios está diciendo que va a haber una condenación contra Sodoma y Gomorra, que hay pecado. ¿Cuál es el pecado que predominaba más, o cuál es ese pecado que habla de Sodoma y Gomorra? Ahorita lo vamos a tocar. Y habíamos visto, en traducción del lenguaje actual quiere decir este mismo pasaje. Entonces Dios le dijo a Abraham: ya son muchas las quejas que hay. ¿Qué dice? Ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho.
Esa es otra traducción del mismo pasaje. Esto lo vimos también la semana pasada y ¿estaba siendo Dios injusto con la gente de Sodoma? Es una pregunta. ¿Estaba planteando destruir a los justos junto con los malvados? No. La justicia de Dios sobresalió. Estuvo de acuerdo en perdonar a la ciudad entera. Si encontraba ahí 10 justos, recuerda que eso lo vimos la semana pasada, que si había 50, que si había 45, hasta que llegó hasta 10. Eso fue lo que vimos la semana pasada para dar hincapié a lo que vamos a ver ahorita. Dios mostró misericordia hacia Lot, aparentemente el único hombre en la ciudad que tenía cierta relación con él. Y hasta eso era cuestionable. Ahorita vamos a tocar esto que está subrayado, no lo pierdas de vista porque vamos a ver quién era Lot. ¿Qué es lo que hizo Lot? Y esta parte está en Génesis capítulo número 13. No vamos a ver las citas ni vamos otra vez a leer todo por el tiempo. Ahí usted váyame siguiendo, no cierre la palabra de Dios, usted vaya viendo si tiene alguna duda, ahí vaya y consulte la Biblia y vea si concuerda lo que le digo con los capítulos que vamos a ver. Punto número 3. Mostró mucha paciencia para con Lot, al casi forzarlo a abandonar. ¿Sí escuchó lo que leímos hace ratito? Que casi Lot no quería salir y le decía a los ángeles, no, y no sé qué, y ahí usted lo puede corroborar de lo que acabamos de leer si puso atención. Al casi forzarlo a abandonar Sodoma antes de que fuera destruida, hasta la gente más justa merece castigo. Debemos estar contentos de que Dios no nos aplique su justicia como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Ya a la vez pasada hablamos de lo que pasó con la pandemia. Todo esto tiene que ver también con el pecado. Dios nos está alertando de que estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. En pocas palabras, eso es lo que estamos diciendo. Hablemos un poco de Lot. Este pasaje número 19 se relaciona con Lot, se relaciona con Sodoma y Gomorra y se relaciona con sus hijas. Al final, si podemos tocar lo de sus hijas, es interesante también lo que sucede ahí con lo de las hijas. Pero vamos a hablar acerca de Lot y de Sodoma y Gomorra. Vamos a ubicarnos qué es lo que pasó con Lot y desde dónde viene Lot. Hagamos un resumen de quién fue Lot y desde dónde viene. Hablemos de Lot y dice, él tuvo mucha oportunidad para conocer al Señor y para vivir la vida al máximo. Esa es la oportunidad que Dios le dio a Lot. Lot estuvo con Abraham, pero por ahí Lot se quiso desviar. Él buscó las cosas materiales en lugar de buscar las cosas espirituales. Fue adoptado y criado por Abraham. Cuando Abraham confió en Dios por primera vez y comenzó su peregrinar de fe, Lot, al aparecer, le presentó poca atención al testimonio de Abraham. Entonces, si usted se da cuenta aquí, Lot como que ya empieza a dudar de ciertas cosas. Recuerde que Abraham ha sido fiel, como ya lo vimos la semana pasada, todas las características que Abraham se presentaron en el capítulo 18. Aquí estamos viendo a Lot. Lot, por lo contrario, se desvió. No quiso seguir a Dios como a Abraham. En este caso se empezó a desviar, empezó a buscar las cosas materiales. Esta parte usted la puede corroborar en Génesis, capítulo 12, del 4 al 5. Si usted lo quiere seguir y por ahí y echarle una revisadita, usted lo pueda llevar ahí. Seguimos con Lot. Abraham le dio a escoger la primera tierra, pero él escogió egoístamente y se asentó cerca de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que él se fue acercando a donde estaba el pecado. Espero que no nos pase a nosotros así. Que nos empecemos a desviar y empezamos a buscar donde hay pecado. Es importante tomar en cuenta todo esto, porque a veces nos vamos detrás del pecado y nos gusta el pecado. Eso es lo que estaba haciendo Lot. En lugar de que Lot se permaneciera cerca de Abraham y buscara las tierras cercanas a Abraham para que él estuviera asesorado por Abraham y estuviera asesorado por Dios, él empezó a buscar las cosas materiales. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades atractivas, pero eran ciudades tan atractivas que había mucho pecado en ellas. Seguimos con lo morado. Fue rescatado de la esclavitud cuando fue capturado por el ejército invasor del rey del oriente. Eso lo podemos constatar, ya lo vimos en Génesis capítulo 14, del 12 al 16. Pero en vez de regresar con Abraham,
él decidió regresar a Sodoma. Otra oportunidad que Dios le daba ahí a que recapacitara a Lot, pero Lot no quiso entender. Esperemos que nosotros no estemos en esta posición, que cuando Dios nos mande a alguna persona, a algún hermano a nuestra casa y nos dé una palabra, lo entendamos, que no seamos como Lot, que nos desviemos del camino. ¿Vamos bien? Lot amaba a Sodoma y las oportunidades que la ciudad le ofrecía, tanto para el negocio como para el placer personal. Había muchas cosas en Sodoma y en Gomorra. Era atractiva por muchas cosas. Lot codiciaba los lujos de la ciudad, la oportunidad de riquezas, obsesiones, placeres y posesiones. Qué tremendo es todo esto. Podríamos ir analizando cosa por cosa. El tiempo no nos da para más. Lo que tenemos que entender y la base de esto, que cuando Dios nos llame la atención por algún hermano o por medio de la Biblia, que cuando yo leo y le abro y hay algo fuerte, no, mejor me lo brinco. No, vamos a leerlo y si Dios me está diciendo algo que debo de corregir, hay que corregirlo en el momento. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí estamos? Continuemos. La Escritura proporciona una ilustración gráfica del amor de Lot por Sodoma. Las etapas en decadencia que él atravesó al trasladarse cada vez más cerca de Sodoma, de un sitio de vida carnal y perverso. Yo espero que no le guste lo carnal. Yo espero que no le guste lo que a la carne le gusta. Yo espero que no le guste ir a beber, porque muchas personas los fines de semana se van a beber, se van a donde hay a bares, a perderse, a tomar alcohol. Yo espero que no seamos de ese tipo de cristianos. Yo espero que no seamos de este tipo de cristianos que nos guste los placeres del mundo, que nos guste mentir, que nos guste decir mentiras piadosas. Ese es el fundamento de lo que estamos viendo. Lot, primero que todo, alzó sus ojos y se le quedó mirando a Sodoma y al valle rico y fértil del Jordán, en el que estaba ubicada la ciudad. Eso ustedes lo pueden constatar en el capítulo 13, versículo 10 al 12. Él vio la fertilidad que había en el río Jordán. Era muy bueno para dar muchas cosas. Él se empezó a llevar por lo atractivo, por todo lo mejor que había, y se empezó a olvidar de las cosas de Dios. Continuemos. Luego Lot decidió trasladarse poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis capítulo 13, del 12 al 13. Más adelante Lot se trasladó hacia adentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Lot se puso cerca de la ciudad de Sodoma, empezó a ver que era atractiva y se empezó a meter dentro de la ciudad. Le empezó a llamar la atención esas cosas. Yo espero que a usted no le llame atención las cosas del mundo. Yo espero que a usted no le llame esa atracción de irse a bailar, de ir y hacer otras cosas allá al oscurito. Al fin nadie los ve. Mi esposa no me ve. Puedo irme de fines de semana con otra persona. Al fin mi esposa no me ve. No pasa nada, no sucede nada. Y me empiezo a involucrar en las cosas del mundo. ¿Sí me está poniendo atención? Las cosas del mundo son bien atractivas, llamativas, nos llaman la atención. Y nuestros propios hijos nos dicen, ¿por qué nosotros no hacemos lo que está haciendo el mundo? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Sí me entiende? ¿Qué palabras le damos a nuestros hijos? ¿Palabras de aliento o palabras de desaliento? Eso es lo que estaba viendo Lot. Lot le ocasionó un atractivo tanto visual y hermoso, porque era hermoso a la vista lo que se encontraba en Sodoma. Sodoma tenía muchas cosas positivas, había mucho movimiento de dinero, muchas cosas que se movían ahí. Eso es lo que pasaba con Lot. Dice, más adelante, eso ya lo habíamos leído, más adelante Lot se trasladó hacia adentro, ya como mucho. Finalmente se ve a Lot sentado a la puerta de Sodoma, lo que significaba que era ya muy probable que él fuera un funcionario de la ciudad,
Él adquirió, por así decirlo, un poder dentro de la ciudad. Él ya tenía un poder. Cuando llegó, él empezó a escalar hasta llegar a tener un poder, por así decirlo, aquí un político, una función dentro del Senado, para que usted más o menos se ubique qué es lo que estaba pasando con Lot. Lot llegó hasta ese nivel. Entonces ya entendimos lo que Lot pasó. La parte esencial es que Lot le gustó lo atractivo, lo del mundo. Y eso esperemos que a nosotros como cristianos no nos empecemos a involucrar en muchas cosas que el mundo presenta hoy y son atractivas y llamativas, tanto para los ojos, para distraernos. ¿Qué puede pasar si tomo una copita? O sea, una poquita de tequila, no pasa nada. A la otra semana va, bueno, si ya me tomé una y no me pasó nada, pues tomo 2. Y me empiezo a involucrar cada vez. Hoy me voy porque mis amigos me dijeron que se ponen buenas las reuniones a donde ellos van. Y se pone el ambiente bien padre. Y yo voy por curiosidad. ¿Y qué empieza a pasar? Me empieza a gustar. Me empieza a llamar la atención. Eso es lo que estaba pasando con Lot. Entonces, ¿sí entendimos lo que pasó con Lot? Dios tuvo misericordia. Sí, porque Lot medio recapacitaba y luego no recapacitaba. Aquí el que intercedió, ¿se acuerdan quién intercedió por Lot? ¿Quién fue? Abraham. Recuerda que Abraham intervino en el capítulo 18 por Lot y también intervino por todos los que vivían ahí. Si había 50, Dios no iba a destruir la tierra, todo lo que es Sodoma y Gomorra. Si había 45 hasta llegar a 10. No hubo 10 justos para poder rescatar esa tierra. ¿Hasta aquí se lo entendimos? Pero ¿qué era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era eso de que estaba viviendo Sodoma y Gomorra? ¿Qué pecado? Había muchos pecados, pero entre ellos había uno que predominaba más. En este caso era la homosexualidad. Ahorita lo vamos a ver más en detalle, lo que pasaba con Sodoma y Gomorra. Entre más pecados que había y predominaba entre muchos que había, era la homosexualidad. La homosexualidad era lo que predominaba aquí. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se está haciendo? A ver, ¿votamos porque sí o porque no? Otra vez regresamos. Los mandamientos que son para el ser humano son los que están acá arriba. Estos se mueven y el ser humano podrá moverlos. Y usted se da cuenta a veces, cada vez, los políticos mueven esto, que hoy hay que dar libertad para que se puedan casar hombre y mujer, o que ahora si quiere casar o vivir en unión libre, usted puede vivir en unión libre, o usted si quiere ya puede abortar. Estos son movibles, pero los de acá no. Los de acá a veces se oponen con esto. Pero nosotros que conocemos la palabra, no tenemos que caer en ese tipo de errores, ni en ese tipo de circunstancias. ¿Sí me entendió? ¿Sí me escuchó? Ahora le voy a poner otro ejemplo. Bueno, no un ejemplo, algo que puede ser real. ¿Qué quiere decir? ¿Que si entra ahorita un homosexual lo tenemos que rechazar? ¿Tenemos que hacerle el feo? ¿Si entran 2 homosexuales? No. Eso no quiere decir la palabra de Dios. Lo que la iglesia tendría que hacer es restaurar su vida de ellos dos o de las personas que entran de los homosexuales. Eso es labor de la iglesia. ¿Sí quedó claro? Sí, amarlo. Esa es la parte principal, amarlos. Sí, se supone que eso ya no lo tenemos que decir porque nosotros estamos inundados de amor. Bueno, me imagino que eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿O hay en alguno de nosotros que el amor no exista en ustedes? Ya se quedaron callados. Por allá algo que nos pisó, creo que el callo. Se supone que los cristianos irradian de amor. El amor se esparce. Cuando usted llega a un lugar, dice, no sé qué pasa, pero siento algo diferente cuando tú viniste. Había problemas en mi casa y tú llegaste y todo llegó contigo, el amor, la paz y la tranquilidad. O es al revés, cuando llega un cristiano empieza a decir, creo que ya empezaron los problemas porque... ¿Qué siente las personas cuando usted llega a una casa y no son creyentes?
O simplemente cuando usted llega a un negocio y empieza a ver que va llegando más gente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es que porque el cristiano lleva amor, lleva al Espíritu Santo y no se puede separar de él, porque los tres van con usted, el Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay forma de que se pare. Donde usted vaya, van los tres. Solamente que usted quiera dejar a Dios allá, fuera. Eso sí puede hacerlo usted. Decirle, aquí a mi casa no entran ustedes. Aquí en mi casa solamente yo estoy. Pero si usted deja entrar a ellos tres, en su casa va a reinar el amor y todas las cosas que encierra la palabra de Dios. ¿Sí quedamos claros hasta ahí? Entonces, si vamos a hablar de Sodoma y Gomorra, no es que estemos en contra de que si entra un homosexual. Quiere decir que tenemos que tratarlo con amor, con respeto, darle un lugar. Si es que no hay lugar, tenemos que decir, sí, siéntate aquí, no hay ningún problema. Y lo que la iglesia ya se percató de que hay un problema ahí, ¿qué tenemos que hacer? Estar orando por esas personas. No tenemos que cesar, tenemos que estar orando. Y tenemos que estar orando hasta que ellos se conviertan y corrijan el camino. ¿Sí quedó claro? Entonces no estamos en contra de los homosexuales, que eso quede muy claro. Hablemos de Sodoma y Gomorra. Sodoma, esta ciudad ubicada en el extremo sur del Mar Muerto, y se cree que sus ruinas existan bajo el mar hoy en día. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que el Mar Muerto está aquí y Sodoma y Gomorra estaba en la parte de aquí abajo. Muchos comentarios bíblicos, Biblias de estudio, hacen referencia a que desde ahí es donde empieza el Mar Muerto, que todo eso de que trajo esta consecuencia de destrucción de Sodoma y Gomorra, muchos comentaristas dicen que desde ahí también el Mar Muerto padeció esas consecuencias a pesar de lo que sucedió en aquella vez. Continuemos. La ciudad fue destruida por el pecado, fundamentalmente por el pecado de la perversión sexual. Si usted checa cada uno de estos versículos, hacen hincapié a lo que estamos viendo ahorita, al homosexualismo. Si usted quiere, sáquele foto, escríbalos y anótelos ahí por si usted quiere corroborarlos. Por si alguien le pregunta, ya tiene bases de dónde sacar para que usted pueda platicar de esto. Le vuelvo otra vez a decir, puede platicar de esto. No entrar en contraposición y hacer por ahí un duelo y entrar en conflictos, no. Para que usted pueda platicar y compartir la palabra de Dios. Okay, la base principal, si nos vamos a Génesis como lo vimos, Dios creó varón y hombre, varón y hembra los creó, no hay confusión. O sea, en la Biblia nunca menciona que hay intermedios, ni hay mitad hombre y mitad mujer. La base, la Biblia, otra vez, las leyes de Dios están por encima de las humanas. El ser humano confunde las cosas. Muchos están pensando, me voy a desviar un poquito, pero sí es claro lo que está diciendo. Muchos piensan y le están haciendo creer a la gente que traemos genes que podemos traer el homosexualismo y el lesbianismo. Eso no lo acepten, eso no es real, eso no es cierto. Para que ustedes tomen nota, si alguien viene y dice, es que mi hija puede ser homosexual o puede ser lesbiana, ¿y cómo yo sé si de chiquita, cómo la registro, como hombre o como mujer? Y entran los conflictos. Dios es muy claro, solamente dice, y eso lo vamos a ver más adelante en uno de los versículos, Dios creó varón y mujer, no hay intermediarios, no hay confusión ahí, ni le crea que la genética trae. Los homosexuales se hacen por conflictos que tienen, tanto psicológicos, por lo que ven en casa y por muchas de estas cosas sociales. ¿Sí quedó claro? Los homosexuales se hacen por conflictos. Bueno, uno de ellos es que a veces han abusado de las personas, ya sea del hombre o de la mujer. Por eso es que ellos toman rebeldía y están en contra de las cosas, porque fueron abusados por su tío, por el que sea. Entonces, por ahí, o empiezan a contagiarse de las redes sociales y por qué no los vamos a aceptar. Entonces, Dios es muy claro en lo que viene aquí.
y otra vez lo voy a repetir, las leyes de Dios están por acá y son inamovibles. O sea, Dios no puede estar jugando, bueno, ahora sí que, pues que no. Las leyes están por escritas y Dios las mismas las firma. En varios pasajes dice, yo Jehová digo esto. ¿Sí quedamos claros hasta ahí? Continuemos porque no se me va el tiempo. El pecado por el que se conoce a Sodoma es la homosexualidad. De hecho, el pecado de la homosexualidad era tan común en Sodoma que se ha vuelto representativo de la sodomía. Si usted a veces consulta Biblias, comentarios bíblicos, va a encontrar esta palabra, la sodomía. Y la sodomía tiene que ver con la homosexualidad. Son como sinónimos. La palabra sodomía implica muchas cosas, es muy grande, para tratarla en poco tiempo. Pero a grandes rasgos la sodomía quiere decir los homosexuales. Había entre ellos que ya andaban juntos hombre y mujer, 2 hombres ahí en Sodoma y Gomorra, y era ya algo natural. La pregunta es, ¿usted se ha subido al metro en los últimos vagones? ¿Se ha subido que ya ha visto homosexuales ahí ya libremente, que andan sin ningún problema y todo el asunto? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Y si oramos por ellos? ¿O se nos olvida? Estas son partes importantes por las que la iglesia tenemos que orar, cada uno de nosotros. Si hay personas en los trabajos, encontramos ya personas de homosexuales. No sé si en su trabajo hay homosexuales. ¿Qué quiere decir? ¿Lo rechazo? ¿Porque va en contra de mis ideas? No. ¿Qué tengo que hacer por ellos? Orar. Sí, no tampoco, no lo puedo tocar porque a lo mejor se me puede pegar. No puedo hablar con él porque a lo mejor me van a confundir y piensan que no. Si Dios le dice y el Espíritu Santo está con usted y el Espíritu Santo le hace sentir que le tiene que hablar de la palabra, usted le va a hablar. ¿Sí me entendió? Pero tiene que estar preparado. Porque si usted no está preparado y quiere hablarle cuando usted desconoce las cosas, ya nos metimos en un gravísimo problema. Y en lugar de ayudarlo, lo vamos a hundir más. ¿Sí quedó claro? Tenemos que estar preparados. Dios nos da ese discernimiento. Dios nos hace sentir qué es lo que necesita. Quizá a lo mejor creció sin amor y solamente lo que necesita es que le hablemos de amor. Y quizá a veces nada más con que lo abracemos y le digamos, Dios te ama y te está esperando, eso es suficiente para que Él, y por dentro se mueva algo en Él y empiece a sentir algo diferente. ¿Sí me entendió? Continúo. A la sodomía o al homosexualismo y otras formas de perversión sexual se le hacen referencia a lo largo de las Escrituras, cuando el pecado y el juicio son el tema. En este caso, recuerde que estamos viendo el juicio de Dios, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado del homosexualismo, entre otros pecados. Ya le había comentado. Punto número 1. Se dice lo siguiente sobre el pecado de Sodoma. Es un pecado que volvió a los hombres muy perversos y pecadores. Ahorita vamos a ver dónde dice esto, de lo que acabamos de leer. Estaba prohibido por la ley. Era un pecado cometido por algunas personas en Israel. Esto se empezó a infiltrar en Israel. Se empieza a infiltrar a veces en algunas familias. En algunas familias cristianas aún esto empieza a influenciar. Empieza a entrar en las familias. Qué difícil es todo esto. Qué difícil es cuando en una familia hay un homosexual, una lesbiana. Solamente lo que tenemos que hacer es orar por nuestro hijo, orar por nuestra hija, para que Dios tenga bien, o en este caso hacer lo que Abraham hizo, interceder por ellos. Si recuerda Abraham lo que hizo en el capítulo 18, intercedió por Sodoma y Gomorra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos que rechazar a nuestro hijo porque es homosexual o porque es lesbiana? No. Tenemos que amarlo, pero tenemos que compartirle la palabra y tenemos que estar orando por él. ¿Para qué? Para que él enderece su camino. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Estos 3 puntos lo podemos ver en Génesis 19, del 4 al 5, del que ya leímos. Ocupamos otra traducción para que sea más claro y no haya ningún problema.
Esta es la traducción del lenguaje actual. Sí varía con la 60, por si a lo mejor usted está leyendo la 60, hermano, eso no coincide. Esta es otra traducción diferente donde tiene el lenguaje un poquito más sencillo. Génesis 19, versículos 4 y 5 dice: ya estaban por acostarse. Eso estaba pasando cuando llegaron los ángeles. Lot ya había recibido a los ángeles, ya estaban dentro de su casa, y dice: ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad. Vea hasta dónde había llegado el pecado. Los jóvenes y los viejos rodearon la casa. Hasta dónde había avanzado ya el pecado. No nomás eran los adultos, sino eran los jóvenes, y probablemente ya había niños con este tipo de pecado. Gritándole con todas sus fuerzas decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. En la Biblia, en la 60, dice: queremos conocerlos. Cuando usted busca ya en el hebreo y busca comentarios bíblicos, se refiere a lo que dice aquí: queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Recuerda a qué habían ido a los ángeles? ¿Sí recuerda a qué habían ido los ángeles a esa ciudad? ¿A qué habían ido los 3 ángeles? Porque ahí se mencionan 3 ángeles. Uno se quedó con Abraham y 2 fueron a ver. ¿A qué iban esos ángeles? A verificar si era cierto lo que habían dicho. ¿Sí recuerda ese pasaje? Si no, usted léalo por ahí. Por ahí rectifique y váyase al 18, y eso está ahí. Ellos iban a verificar que lo que estaba sucediendo era real. Porque había dicho Dios que había llegado todas las quejas de Sodoma y Gomorra a él. Él vino y verificó, y efectivamente aquí está. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y puede continuar. ¿Qué fue lo que hicieron los ángeles? ¿Sí recuerda lo que hicieron los ángeles? Metieron a Lot. ¿Y qué fue lo que hicieron? Por ahí dicen los comentarios bíblicos que hacen una similitud con lo que pasó con Pablo. ¿Recuerda lo que pasó con Pablo cuando iba al desierto? Que se le apareció una luz incandescente que quedó ciego. Por ahí hacen una similitud, que eso fue lo que sucedió. Estos ángeles los dejaron ciegos para que no avanzara más. Usted lo puede ver ya ahí con más detalle si usted tiene tiempo. Continuemos con el mismo punto. Punto número 1 dice: era uno de los pecados que esclavizaban en el mundo antiguo. Un pecado que conllevaba a todas las formas de injusticia. ¿Hasta dónde había llegado ese pecado? ¿Hasta dónde había avanzado ese pecado? ¿Qué tendríamos que hacer cuando el pecado entra a nuestra casa? ¿Combatirlo de raíz o dejar que siga avanzando? Entre más dejemos avanzando, ¿qué va a suceder? Va a ser más difícil que lo podamos exterminar, que lo podamos sacar de raíz. En el momento que veamos que hay algo que no coincida, ¿qué tendríamos que hacer? Doblar nuestra rodilla y estar como los niños, insistiéndole a Dios: Dios, ayúdame porque no puedo. Dios, ayúdame a arreglar esto. Dios, estar como los niños cuando se ponen necios. Y cómprame esto, y sí, y ya, te lo voy a comprar mañana. Ya pasaron 10 minutos. ¿Y otra vez qué vuelvo a hacer? Y papá, ¿y si me lo vas a comprar? Así tendríamos que hacer con Dios. Cuando vemos que hay un problema en nuestra casa, cuando vemos que el pecado está entrando, tenemos que venir a la iglesia a llorar, postrarnos por ese pecado, por esa cosa que quizá no coincide ese pecado. Tenemos que empezar ¿a qué? A empezar a que no crezca. Y entre más crezca, ¿qué va a suceder? Nos va a costar después más trabajo. Exactamente, la Biblia es muy clara cuando dice: instruya al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algo muy sabio que Dios está diciendo aquí. Eso es muy interesante ese versículo, pero si no me desvío. Continuamos. Punto número 2. Se dice lo siguiente del juicio de Sodoma y de los sodomitas, los homosexuales. Recuerde, cuando se habla de los sodomitas, quiere decir que son homosexuales, entre otras características que tiene este término más. Pero abreviándolo son homosexuales. La tierra fue juzgada y fue purificada del pecado. ¿Sí fue purificada? ¿Qué fue lo que hizo Dios?
exterminó todo ese pecado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo yo ahorita? Para que el pecado no abunde, tiene que ser exterminado. ¿Por qué? Porque si se quedan por ahí alguna cosa, puede que vuelva a recaer y vuelva a empezar otra vez. Dios toma decisiones sabias. Quizá a veces no las entendemos y no las comprendemos, porque son cosas que Dios a veces no nos revela, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que hace. ¿Sí me está entendiendo? Dios tiene que purificarnos. Cuando nosotros pecamos, tenemos que purificarnos, limpiarnos. Ve, el centro de la adoración, la casa del Señor, fue purificada del pecado. Recuerde que en aquellos tiempos también en las iglesias ya había entrado lo que es el homosexualismo. Hoy en la actualidad estamos viendo que muchas iglesias también está entrando el homosexualismo y dicen que no hay problema, que Dios los ama así y que Dios los quiere y que no. No, otra vez regresamos. Esto va en contra de esto. No hay forma de buscarle una relación. Si nosotros buscamos una relación, vamos a salir que realmente Dios está en contra de lo que está sucediendo actualmente. ¿Sí quedó claro? Espero que me vaya siguiendo. El C. El juicio de Sodoma constituye una ilustración del juicio futuro, el juicio que ha de venir. ¿Nosotros esperamos ese juicio? ¿Nosotros esperamos el apocalipsis o esperamos el arrebatamiento? Porque son dos cosas que están. Si hablamos del apocalipsis, hablan dos cosas. O esperamos el arrebatamiento o esperamos a que vengan los sellos y todo lo que va a suceder cuando venga el anticristo. Porque son los conceptos que tendríamos que tomar nosotros en cuenta. ¿Cuáles de los dos porque a veces nos desviamos? Y que en esos momentos que nos desviamos nos podemos quedar. Por eso Dios dice que estemos velando. Día y noche tenemos que estar velando por nuestra salvación. Génesis 19, 24, 25, que refuerza todo lo que estamos viendo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. O sea, Dios descontaminó hasta la tierra. ¿Usted se ha sabido que cuando las personas siembran, tienen que quemar toda lo que es la raíz? ¿Sí sabía todo eso? ¿Sí sabe todo eso? Los que han cultivado, los que viven cerca de los campos, saben que antes de sembrar tienen que prenderle fuego a todo lo que es el sembradío. ¿Por qué? Porque si no puede crecer otra cosa diferente ahí y puede contaminar a lo que usted va a sembrar. ¿Qué tan importante es este término? ¿Sí me entendió? ¿Qué tan importante es este término de no dejar que el pecado esté cerca de nosotros? Porque quizá el pecado nos puede dominar. Continúo. Punto número 3, seguimos. Sin embargo, el propio Señor le dio una gran esperanza a los sodomitas. A los homosexuales de esta tierra, Él les dijo que Sodoma era juzgada y destruida por el pecado, pero que no habría sido destruida si sus habitantes se hubieran arrepentido. Si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, Dios no hubiera traído esta destrucción. Seguimos con el punto 3, que Sodoma y sus habitantes darían cuentas por mucho en el día del juicio, por haber descuidado y rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esperemos que nosotros no seamos y rechacemos a Cristo cuando alguien nos llame la atención, porque hay veces que hay hermanos o el mismo pastor o personas de la iglesia nos dicen: ¿qué crees que estás haciendo algo mal? Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Haz las cosas como debe de ser en base a lo que dice el Señor. Nota, caerán más juicios sobre los sodomitas, los homosexuales, que son culpables de la sodomía, la homosexualidad y rechazar a Cristo. Hoy en la actualidad se está viviendo todo esto. Hoy hasta hay manifestaciones. Hoy vemos estas manifestaciones de homosexuales que quieren hacer que la gente cambie, que quieren modificar nuestras creencias, que quieren modificar todo esto. Una vez más, nosotros como cristianos no los rechazamos, los amamos. Lo que los cristianos queremos hacer es que llevarlos a Cristo para que cambien su forma de ser, su forma de pensar. No sabemos qué habrán vivido ellos anteriormente en su vida pasada, pero Dios conoce su vida pasada.
Y lo que Dios hace es restaurar sus vidas y cambiar esa forma de pensar. Conclusión, y casi terminamos. Pero hay esperanza para todos los sodomitas, para todos los homosexuales. Se pueden arrepentir, alejarse de su pecado y confiar en Jesucristo como su Salvador y Señor. Hechos 2:38 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Traducción en lenguaje actual de ese... No, es otro pasaje. Vamos a ver otros pasajes para terminar, que hablan acerca de esto mismo. Por si usted tiene alguna duda, puede anotarlos ahí para que usted pueda reforzar este tema. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento mencionan acerca del homosexualismo. Si usted quiere por ahí anotarle, tómele foto y ahí usted después los va analizando poco a poquito en su casa y va recabando toda información por si algún día le preguntan de todo esto. Dice, todos los versículos que vamos a leer son de la traducción del lenguaje actual para que sean más entendibles. Sí varía con la 60. Si usted quiere estudiar estos temas, yo le recomiendo la versión 60. La versión 60 es casi es fiel del... ¿Cómo se llama? De las traducciones es fiel y no emite ciertas palabras. Aquí usted a lo mejor va a decir, es que emite ciertas preguntas o ciertas palabritas. Es solamente la idea general para que podamos entender y no redundar tanto en lo que vamos a leer. Entonces, si usted está leyendo o tiene abierta la Biblia 60, a lo mejor no va a coincidir en algunas cosas. Todo lo que vamos a leer es traducción en lenguaje actual. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Esto es algo que me repugna. Eso es lo que dice Dios. Usted puede ya abundar en los versículos anteriores y en los versículos siguientes. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Eso estará pasando actualmente. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar. ¿Qué dice? Se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Es clara la palabra de Dios? Y ahora ellos sufren en carne propia el castigo que ellos se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Esto es la versión en traducción en lenguaje actual. Dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Otro versículo, Levítico 20, versículo 13. Si un hombre, esto ya lo habíamos leído, creo que sí, ya lo habíamos leído por ahí creo que se me fue. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados. No lo habíamos leído. Este es más claro. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados, ¿qué? Dios aplicó esta ley en Sodoma y Gomorra. Tenían que ser, ¿qué? Muertos. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, usted lo puede constatar ahí. Traducción en lenguaje actual, 1 Corintios 6, 9. No se dejen engañar. Ahí está la advertencia. Tome nota. Los mandamientos del ser humano se mueven, pero los de arriba, lo que son de Dios, son inamovibles. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a todos los tramposos.
ninguno de ellos participará del reino de Dios. La palabra clave está allá arriba. No se dejen engañar. El enemigo les hará y les espera cosas atractivas, cosas quizá a lo mejor donde ustedes son débiles, y los hará caer. Pero la palabra es muy clara. No se dejen engañar. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Es claro lo verde? Es bien interesante lo verde y podemos predicar de ese versículo. Y algunos de ustedes eran así, quizá a lo mejor nosotros éramos así. O quizá algunos habían sido homosexuales anteriormente, pero Dios los restauró, corrigió ese camino que estaban desviados, Dios los corrigió. Hay hermanos que fueron homosexuales, pero Dios ya los restauró, ya los cambió, ya los regresó al camino correcto. Continuemos. 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 10, traducción del lenguaje actual, dice: todos sabemos que la ley es buena. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Siempre y cuando, regresamos otra vez a lo que vimos al principio, todos sabemos que la ley es buena. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no queremos entender, aquí dice la palabra de Dios que toda la ley es buena. Aunque no me guste, aunque esto que estoy leyendo no me gusta, pero dice que es buena y correcta. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino ¿para quiénes? Para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes. Ahí usted váyase viendo si usted está pasando por algo así. Le vuelvo a leer corridito. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo, para los que son rebeldes, para los desobedientes, para los pecadores y los que no respetan a Dios ni la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Usted sabe que a veces los hijos matan a los padres o los padres matan a los hijos y a veces no nos referimos físicamente. A veces nosotros mismos matamos a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestra actitud. ¿Sí quedó claro? 10. Son para los que tienen relaciones sexuales, está hablando del mismo pasaje, son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y para los mentirosos, para los que juran decir la verdad, pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que están de acuerdo con la correcta enseñanza. Esto es importante. El fin, las leyes son para corregir los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Eso es bien claro y podemos predicar de esto. La palabra de Dios no se equivoca. Esta mosca no me deja. ¿Sí quedamos claros hasta ahí? ¿Sí entendimos el mensaje? ¿Puedo hablar un poquito más y abundar más de esto? Espero no pasarme de esos 10 minutos para que lo comprendamos mejor y lo entendamos. Entonces ya sabemos que no puede haber relaciones entre hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Eso ya nos quedó claro? Con todos los pasajes que leímos. ¿Sí nos queda claro? Vamos a tocar un poquito de esto y de entre todo lo que es la homosexualidad y el lesbianismo vamos a tocar solamente una parte de lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Génesis 1, 27, 28. Otra vez, Dios es claro aquí y no hay duda de lo que Dios dice aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Aquí está hablando del matrimonio. Un matrimonio que debe ser entre quién y quién. Pero ¿por qué deberá ser entre hombre y mujer? ¿Por qué no puede haber, exactamente, por qué no puede haber un matrimonio de hombre y mujer, de hombre con hombre y mujer con mujer?
La palabra de Dios abajito dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, un hombre y una mujer, vías naturales, y subrayo, vías naturales, pueden tener un hijo. Hoy, en la actualidad, ¿dos lesbianas pueden tener un hijo? Sí. Sí pueden tener un hijo, in vitro, no natural. Vía natural no pueden, pero in vitro sí pueden tener un hijo. Pero esa mujer que se puede embarazar, necesita fuerzas un espermatozoide de un hombre. Ya sea donado, ya sea que vaya a un banco de espermatozoides. Todo esto sí lo puede hacer. Pero vías naturales, es imposible que dos mujeres puedan tener un hijo. Y es imposible que dos hombres puedan tener un hijo. Ya partimos de aquí, que Dios le pone un candado aquí y no hay otra forma. Abajito dice, los bendijo Dios y dijo que multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñorear en todos los peces del mar, las aves del cielo y continuamos. Entonces Dios es claro aquí, vías naturales, hombre y mujer sí pueden tener hijos. Continuamos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Contesta, él respondiendo les dijo, no habéis leído. Es Nuevo Testamento, capítulo 19, 3 al 6. Jesús le está diciendo a los fariseos, él les respondió y les dijo, no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y continúa, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos serán qué? Bueno, ahorita le explico esto. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Varón y hembra, conforme Dios los hizo, los va a unir. Cada uno tiene características diferentes. ¿Sí me entendió? Y tan simple, usted compare la mano de un hombre y de una mujer y va a ver que hay diferencias. La mano es la misma, pero hay diferencias. La mano de la mujer es más finita a veces. La mano de los hombres a veces son más toscas, más gruesas, etc., etc. ¿Sí me entendió? Versículo 5 dice, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Le voy a poner un ejemplo para ejemplificar esto y me pueda entender más. Y podamos ver por qué dos hombres no se pueden casar y dos mujeres no se pueden casar. Imaginemos que yo quiero construir una casa. Ajá. Yo voy a usar madera para construir una casa. Para construir esa casa yo tengo que unir estas dos tablitas. ¿Sí me entendió? Para que yo pueda unirlas, necesito una herramienta que se llama tornillo y tuerca. ¿Sí estamos? La misma palabra nos dice, ¿cómo se llama esta? Tuerca. ¿Y cómo la conocemos? Como la tuerca. ¿Qué sería? Hembra. ¿El tornillo qué es? Si yo los junto, ¿ambos qué hacen? En este caso lo que yo voy a hacer va a ser unir. El objetivo de estas dos piezas es unir. Ajá. ¿Qué pasa si yo nomás le pongo el puro tornillo? ¿Qué sucederá? ¿Creen que quede firme? ¿Necesitamos de qué? Si yo le pongo a la tuerca y le aprieto fuertemente, ¿qué va a suceder? Va a ejercer la función por la cual fue diseñado. ¿Sí me entendió hasta ahí? ¿Sí le queda claro? El matrimonio fue diseñado por Dios. Cuando se juntan ambos, hacen la función que Dios estableció. ¿Hasta aquí no hay pierde? ¿Sí me va siguiendo? Ok, a ver. Si ya entendemos que el tornillo y la tuerca tienen su función, lo voy a hacer un poquito más grande. Sí me entendió el mensaje. ¿Qué pasa si esta misma tablita la quiere unir con dos tornillos? ¿Se podrá? Dos de la misma especie. ¿Se podrá hacer la función para lo que fue diseñado?
¿Por qué no? Porque no concordarían. O la otra, ¿yo podría unir esas mismas tablitas con 2 tuercas? ¿Se podrá? ¿Por qué no? Entonces, ¿ahora entiende por qué el homosexualismo no podría ser y funcionar como ellos están creyendo? Necesitamos de las cosas contrarias. Necesitamos el tornillo y necesitamos la tuerca para que ejerzan la función para que fueron diseñados los tornillos. Los tornillos los sirven para unir, para sujetar algo. ¿Sí me entendió? Entonces, para que el tornillo cumpla su función, tiene que ir acompañado de la tuerca. Y si usted, imaginemos que esta es una casa grande, cuando yo lo sujeté con el tornillo y la tuerca, aunque venga un temblor, ¿qué va a suceder? Esto no se va a caer. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Unidos, están ejerciendo la función para los cuales fueron diseñados. ¿Sí me entendió? ¿Sí le quedó claro por qué 2 homosexuales no pueden vivir juntos? ¿Sí quedó claro? En este caso ya estamos hablando de otra especie de tornillo. Este es tornillo y la otra es pija. La pija tiene otra función diferente al tornillo. En este caso, sí, si nosotros ponemos una pija, va a hacer que se afloje y va a ser más fácil que se caigan las cosas. Sí va a quedar en el momento sujeta, pero tiene otra función diferente la pija que el tornillo. Hablamos del tornillo con la tuerca, deben de ser, porque hay veces que también podemos hablar de que el tornillo puede entrar en otra parte, pero la otra parte tiene la cuerda interior para que puedas. Ajá. Entonces, para no hacer confusión, nosotros hablamos de tornillo con tuerca. Eso es lo que estamos hablando. Sí, la pija es diferente y tiene otra función diferente al tornillo y a la tuerca. Entonces, nosotros hablamos específicamente de tornillo con tuerca y nos va a ayudar ¿a qué? A sujetar algo. ¿Sí quedó claro? En este caso nada más es para ejemplificar y veamos que esto no puede ser posible cuando 2 hombres se quieren unir en matrimonio o 2 mujeres se quieren unir en matrimonio. No sé si tengan, bueno, terminamos porque si no me voy a seguir. A ver acá una observación o... Bueno, un comentario, hermanos. Eso nosotros ya lo sabemos. Y todos decimos sí, ya lo sabemos. Y usted está de acuerdo en la palabra de Dios, porque usted viene a aprender de la palabra y obedece. ¿Saben cuál es el problema? Que ellos, aunque lo sepan, no lo aceptan. Y el problema de nosotros es que tenemos a veces una reacción con ellos que viene a sobresalir del machismo y de la historia cultural que tenemos como mexicanos. Aborrecen a la persona. Y sabe que es la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que tratarlos con amor. Primero, entonces, lo primero es el amor de Jesús en su corazón. Si usted no refleja eso, el problema, como dijo el hermano, es que usted no va a saber cómo tratar. Por eso tiene que preparar. Por eso tiene usted que saber qué versículos le va a decir a esa persona. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pero espéreme, el problema que tenemos los cristianos es que lo primero que hacemos es sacar el garrote. Lo sacamos por acá y a darle de garrotazos al que es homosexual, al que es lesbiana. A darle decir, no, yo te voy a decir lo que es. Y empezamos, sacamos la espada, que es la Biblia, la espada de 2 filos, y lo primero que hacemos es darles un sablazo. Eso no, hermanos. Tenemos que decirles la verdad, sí, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. Amarlos. Miren, yo no es que esté en contra de lo que a veces nos piden, y se oye bonito, y debemos hacerlo. Sí, entienda bien lo que le digo. Estoy hablando de la oración. A veces nos dicen, oremos por todo el mundo, por todos los niños de todo el mundo, por todos los homosexuales de todo el mundo, y por todo el mundo, y por todo el mundo. Sí, lo debemos hacer, así como debemos orar por Israel, orar por el mundo que se está perdiendo. Pero esa es una oración muy global, hermanos. Nosotros sí tenemos que orar por el mundo, debe estar incluida nuestra oración, también por Israel, pero necesitamos entonces
ver nuestro alrededor, nuestro mundo. Nuestro mundo es nuestra familia. ¿Quiénes son nuestra familia? No es mi tío, no es mi tía, no es mi abuelita, no. Esa no es mi familia. Esos son mis familiares. Eso es diferente. Mi familia es mi esposa y mis hijos. Esa es mi familia. Ahora, mis familiares son mi mamá, mi tío, mi abuelito, todo. Esos son los familiares. Hay que orar por nuestro círculo. Y yo sé que usted dice, sí, hay que orar por todo el mundo. Señor, bendice a todos los niños del mundo. Amén. Así sea, así. Pero hermanos, tenemos que ser más, una estrategia más inteligente, porque a veces nos olvida, oramos por todo el mundo, ya cumplí. Pues ya abarqué todo el mundo. Ya. Si me faltó algo, ya está incluido ahí. No, hermanos. Tenemos que orar específicamente por un familiar que tenga este problema. Específicamente por algo. Va a orar usted por la guerra en Ucrania, específicamente por los soldados, por los que conocen la palabra, por los que no conocen la palabra, que están peleando, etcétera, etcétera. Si va a orar así por el mundo, ore específicamente por qué va a orar en el mundo. ¿Sí me entendió? Ahora, repito, no va a llegar con el garrote primero y darle un garrotazo de amor. Es un garrotazo de amor, se lo dije. No sabemos a veces decir las cosas con amor, hermanos. Pensamos que las decimos con amor y sí somos muy fuertes. A veces uno piensa, pero si lo dije con amor, no, es que te viste, así me dice mi esposa luego, con la cara que dices, no, es que eso no es con amor, no, pero si se lo digo con amor, entonces me voy a reír para que vea que es una sonrisa y si es con amor. Con amor te digo que estás más, te vas a ir al infierno, y así somos. Y la verdad, ¿cuál es? Pues sí, a veces la gente no quiere escuchar, sí se va a ir al infierno si no acepta la voluntad de Dios, si no es obediente y recibe a Cristo en su corazón. Pero no debemos, ese tipo de predicación y de evangelismo se usaba antes, el de la persuasión, o sea, hay un infierno, te está esperando y eres un pecador y te vas a ir al infierno. Sí, eso se lo puede decir con amor, con otras palabras, pero primero usted tiene que amarlos. Amén. Usted tiene que abrazarlos y decirles, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque le tiene que hacer partícipe de que estamos en la misma condición. Su pecado y el pecado no es diferente. Todos pecamos delante de Dios. Y somos la misma creación y fuimos hechos todos iguales a su imagen y semejanza. Ya después de que usted les abrace y les ame, no va a ser a la primera, eso lo tiene que entender. Usted tiene que amarlos y darles confianza. Y cuando tenga esa confianza, usted les va a hablar la verdad. Hasta ese entonces, no quiera llegar con un montón de, no, estás mal, eso no dice la palabra y te vas a condenar. Por eso no quiere nada, porque están ya ellos ya dispuestos. No me quieren ahí. No, pues debemos quererlos. Sí te queremos. Pero Dios es tan santo que no acepta ningún pecado. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero vino Cristo y a través de su sangre fuimos nosotros limpios. Y tú estás incluido. Dios te ama. Ya con esas palabras, hermanos, cambia todo. ¿Sí? Rápido, un testimonio, rápido. Bueno, espera, nada más tanto. Quiero rectificar algo. Que eso es, y tenemos que resaltar eso. Lo que es claro, que si nosotros hacemos las cosas en la carne, eso va a ser un fracaso. Cuando Dios no nos llama o no nos manda a donde tengamos que ir, vamos a actuar en la carne. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Cuando el Espíritu Santo me hace sentir que debo orar por la persona, Dios sabe lo que le hace falta a la persona. Llámese homosexual, llámese el alcohólico, pero, lo que sí hemos dejado de hacer es primero prepararnos. Antes de hablar la palabra de Dios, tenemos que prepararnos nosotros mismos. No podemos ir y predicar así porque ahorita yo quiero ir a predicar. No, esto es
preparación primero. Preparación. Cuando nosotros nos preparamos y Dios ya nos preparó para ir y compartir el Evangelio, es diferente. Eso sí tenemos que tener en cuenta. Dios nos prepara, porque no todos podemos salir a veces a predicar. Hay hermanos que tienen ese ministerio que Dios les dio. Dios ya los preparó y Dios les ha dado palabras, Dios les ha dado esa sabiduría para poder compartir el Evangelio a otras personas. ¿Sí estamos? Ya se acabó el tiempo, vamos a orar y dejamos el lugar para que sea la ofrenda. Ahora sí. Un testimonio rápido. Seguramente que ustedes conocen muchos testimonios de pastores o de gente cristiana que ha tenido hijos. Yo oí exactamente un testimonio de un pastor que supo y que le dieron ya la noticia de que su hijo era homosexual. Y él dijo: no voy a permitir que el enemigo se robe el alma y la vida de mi hijo. Empezó a orar, empezó a ayunar por meses, empezó a platicar con Dios, siguió amando a su hijo, siguió platicando con su hijo, siguió aceptando a su hijo, pero él dijo: mi esposa y yo no vamos a permitir eso. Y empezaron a orar por meses, a ayunar, a leer la palabra, a hablar con Dios, y hablar con su hijo, hasta que Dios ayudó y por medio del Espíritu Santo, su hijo fue liberado de esa homosexualidad. Y así es como venció al enemigo. Que Dios les bendiga. Así es, hermanos, tenemos que orar. Obvio, como decía mi hermano, está implícito que oremos también, y sepamos qué decir. Lo dije al principio de que empecé a hablar. Necesitamos conocer la palabra para saber qué decirles. Y tampoco aceptar, en base al testimonio que acaba de mencionar mi hermana, aceptar eso. O sea, yo te amo a ti, pero no acepto que tú seas así porque la palabra de Dios dice esto. Porque dicen, bueno, pues ya dijo eso, pues bueno, hijo, ya te voy a comprar hasta tu bolsa. ¿Eso será bueno? No, hermanos, tampoco, no podemos consentir. Amarlos, no podemos dejar de amarlos y se los tenemos que hacer claro, pero no podemos consentir el pecado. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. ¿Cuántos fueron edificados hoy? Amén. Necesitamos abundar más en este tema, los hermanos, pero debemos estar conscientes que usted y yo, ante Dios somos el mismo, El que usted no tenga ese problema, gracias a Dios, glorifique a Dios, pero hay quienes sí lo tienen y quizá sean nuestros familiares. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, por este ejemplo en la Biblia. Mire, ¿de cuántos años está hablando antes de Jesús? Y ya había todo esto, abominación, había tanta perversión en el mundo, en esta parte, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo el Señor? Con azufre, dice que mandó destrucción completa. Por eso es un ejemplo de lo que va a venir, hermanos. Es una señal de lo que va a venir, de lo que se va a cumplir su palabra. Debemos orar, hermanos. Amén. Y con un corazón de verdad así, sintiéndolo. O no lo siente, yo sí siento preocupación. Digo, Señor, vienen nuestros hijos. Hasta el día en que tú vengas, está pronta su venida. Y no les hemos hablado de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas ha usted evangelizado? Hermanos, perdón que lo diga así, no es regaño, es exhortación. Venimos cada domingo y yo ya me llené. Sí, ¿y qué hacemos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le compartimos? Nuestro testimonio debe de hablar, hermanos, porque el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Y necesitamos predicar el evangelio para que se arrepientan y confiesen a Cristo como su Salvador. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Ha sido clara, concisa, Señor, en que tú vienes pronto, Padre, y las abominaciones, Señor, y la perversión que había en ese lugar, Señor, se hace presente hoy, Señor, y se ha multiplicado la maldad.
Y hoy cada día vemos cosas peores, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, gracias Señor, porque sabemos que tu presencia a través de tu Espíritu Santo, de ese Consolador, ha venido, Señor, a exhortarnos, a ser libres de pecados, sí Señor, pero conscientes de que tenemos una misión, ese gran mandato de predicar el Evangelio, hasta el día en que tú vengas, Padre. Por eso tenemos que estar en comunión unos con otros y tener esa comunión contigo, Padre, a través de tu santa presencia. Y ese mandato, que tú nos dejaste, la Santa Cena, para recorrer tu muerte hasta el día en que tú vengas de nuevo por nosotros, Padre. Oh Padre Celestial, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros y de nuestra familia.